Hola de vuelta, chicos. Vamos a avanzar un poquito más en el trabajo y el estudio de polinomios en las operaciones. Asociado a la regla de Ruffini tenemos siempre el teorema del resto. Primero vamos a recordar que la regla de Ruffini era un caso particular de la división que se podía aplicar para dividir un polinomio p cualquiera por otro polinomio de la forma x menos a. ¿Está bien? Recordamos, vamos con este ejemplo, recordamos que el polinomio dividendo siempre debía estar completo y ordenado antes de armar nuestra tablita. Armamos la tablita. En la parte superior de la tablita recordábamos, escribíamos los coeficientes del dividendo completo y ordenado. Este ya está completo y ordenado, entonces ponemos simplemente 3 menos 1/2, 5. Y en esta partecita colocábamos el valorcito a con su signo real. En la práctica decimos cambiado de signo, ¿sí? En realidad es el signo real de a. Si acá es positivo, acá lo escribimos negativo, acá sería menos 2. Después bajábamos el primer coeficiente, multiplicábamos y colocábamos a la derecha 3 por menos 2, menos 6. Y después resolvíamos suma o resta según como nos quedaran los signos. En este caso es una suma porque signos iguales. Menos 1/2 menos 6 nos da, resolvemos esto, menos 6 por menos 1, 2 por menos 6 digo, es menos 12 y menos 12 menos 1 menos 13, entonces nos queda menos 13 medios. Ahora multiplicamos menos 13 medios por menos 2, esto nos da 13 positivo y resolvemos esto último, 5 más 13 nos da 18. Este último valorcito es el resto de nuestra división. Y acá es donde entra el teorema del resto. El teorema del resto en principio sirve como un método de comprobación de la división hecha utilizando la regla de Ruffini. ¿Qué dice el teorema del resto? El teorema del resto dice que al dividir un polinomio p de x cualquiera, ¿sí?, por otro de la forma x menos a, el resto de esta división siempre es igual al valor numérico que toma el polinomio p cuando x vale a. Dicho de otra forma, el resto de esta división que acabamos de hacer en el ejemplo tiene que ser igual al valor que tome este polinomio cuando x vale a. En nuestro caso a vale menos 2. Entonces vamos a comprobar con el teorema del resto, ¿sí? Escribimos acá teorema del resto y de esta forma vamos a comprobar. ¿Cómo vamos a comprobar? Vamos a reemplazar en nuestro polinomio p de x, ¿sí? Vamos a reemplazar en p de x nuestro dividendo, vamos a reemplazar x por menos 2, que es el valorcito a que usamos para dividir. Tomo el polinomio entonces y empiezo a reemplazar. 3 por, como el 2 es negativo y tengo exponentes, voy a usar paréntesis, menos 2 al cuadrado, menos 1/2 por menos 2 y por último más 5. En este paso, cuando estoy verificando con el teorema del resto, no necesito al dividendo ni completarlo ni ordenarlo. Después vamos a verlo con otro ejemplo. Directamente reemplazo y resuelvo. Vamos a la calculadora entonces. Acá es 3 por 4, esto nos da 12. Acá es menos por menos más y 1/2 por 2 nos da 1. Entonces queda 12 más 1 y por último más 5. Y esto nos da como resultado 18, que es exactamente el resto que obtuvimos recién en nuestra división. Esto quiere decir que nuestra división entonces está bien hecha. Vamos con otro ejemplo. Vamos a dividir el polinomio como segundo ejemplo, ¿sí? El polinomio x al cubo menos 6 lo vamos a dividir por ejemplo, x menos 1. ¿Está bien? Armamos la tablita. Me acuerdo que en la parte superior el dividendo completo y ordenado está ordenado pero no está completo porque me falta x cuadrado y x a la 1. Entonces comienzo escribiendo coeficientes. El de x cubo es un 1, 0 para x cuadrado, 0 para x a la 1 porque no figura ninguno de los dos en el polinomio y por último el menos 6. Ojo con los signos. Como acá es menos 1, acá entonces escribo 1 positivo. Bajo el 1 como está, 1 por 1, 1. 0 más 1 es 1.
1 por 1 es 1, 0 más 1 es 1, 1 por 1 es 1 y menos 6 más 1 es menos 5. Este de vuelta es el resto de nuestra división. Comprobamos. Vamos al teorema del resto. Lo escribo así, teorema del resto, para poder comprobar. Reemplazo en el dividendo x por a. ¿Quién es a para nosotros? El 1 que usamos aquí para dividir. Vamos reemplazando entonces directamente así como está, sin necesidad de completar. 1 al cubo menos 6. Directamente hacemos la comprobación con la calculadora. 1 al cubo es 1 y 1 menos 6 es menos 5. Obtuvimos de vuelta el valor que nos había dado en el resto. Cuando hicimos Ruffini quiere decir que nuestra división entonces está bien hecha. El teorema del resto como método de comprobación entonces hacemos exactamente lo mismo que cuando calculamos el valor numérico de un polinomio. Reemplazamos x por un valor numérico y resolvemos. Solo que ahora no va a ser cualquier valor numérico, sino que como estoy comprobando una división hecha utilizando el método o regla de Ruffini, voy a trabajar con el valorcito que nosotros habíamos llamado a. Y es este el valorcito que vamos a usar para después reemplazar en el polinomio y obtener el resto de la división. Es útil para comprobar la división hecha por la regla de Ruffini o a veces simplemente para calcular el resto cuando sobre todo trabajamos en el contexto de la factorización de los polinomios buscando múltiplos o divisores. En ese caso también es sumamente útil el teorema del resto. Hasta ahí entonces, teorema del resto con este par de ejemplitos. Espero que lo hayan entendido y que les sirva. Hasta un próximo video. Chau, chau.